Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast. Y antes de introducirnos en materia, quería tomarme un tiempo para darle las gracias a todos los que estuvieron compartiendo, comentando, participando, a los que me hicieron llegar sus mensajes de agradecimiento. Realmente les agradecemos mucho porque esto nos incentiva a que podamos seguir trabajando con el equipo para crear el mejor contenido para todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Muy bien, vamos a introducirnos ya en materia. Hoy les quiero hablar de un tema que me gusta mucho, que es la zona de riesgo. En el episodio número 1 hablábamos acerca de romper nuestros límites. Hay pensamientos que nos limitan, hay acciones que nos limitan. Y cuando tomamos la iniciativa de romper nuestros límites, entramos en una zona de riesgo. ¿Y a qué me refiero con la zona de riesgo? Una zona llena de incertidumbres, donde no sabemos qué es lo que va a pasar, donde no sabemos qué nos depara el futuro, donde muchas veces quizás tendremos que caminar solo con una palabra de parte de Dios, sin confirmaciones, sin nadie que nos aliente, sin nadie que nos ayude. La zona de riesgo existe. ¿Por qué? Porque salimos de una zona de confort. La zona de confort no es precisamente un lugar donde yo me siento cómodo, pero es un lugar donde estoy acostumbrado. Les doy un ejemplo. Hay personas que tienen un mal trabajo, que no les gusta el lugar donde están, que les pagan mal, que no se sienten cómodos, pero de alguna manera se acostumbraron a estar ahí donde están. Entonces les lleva a estar de alguna manera cómodos aunque no están conformes. Hay personas que se acostumbran a una relación tóxica, al maltrato, se acostumbran a estar mal con la persona que tienen al lado, pero sin embargo siguen ahí porque se han acomodado a estar de esa manera y a vivir de esa manera. Entonces eso es una zona de confort. La zona de confort no es precisamente un lugar que nos guste, pero es un lugar que de alguna manera nos ha acomodado. Yo te doy un ejemplo bíblico. El pueblo de Dios, dice la Biblia que ellos estaban en su momento esclavos de Egipto en ese momento. Y la verdad que trabajaban como esclavos arduamente, los castigaban, comían de lo peor, pero de alguna manera ellos se habían acostumbrado. Ahora un día llega la palabra de parte de Dios de que iban a ser libres. Tuvieron que pasar por un desierto. Todos, creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia de Moisés. Y en ese desierto no les faltaba nada porque Dios les proveía lo justo y necesario, todo lo que necesitaban para sobrevivir. Dice la Biblia que la ropa no se les gastaba a medida que pasaban los años. También dice la Biblia que ellos comían todos los días, que tenían un aire acondicionado natural porque los acompañaba una nube que les brindaba tanto calor como frío según el clima y según cómo lo necesitaran. Lo que te quiero decir con esto es que tenían todo lo que necesitaban, pero ellos en algún momento, sin embargo, anhelaban en su corazón volver a Egipto, porque estaban en medio del desierto. Ojo, estaban camino a una tierra prometida, camino a una promesa de parte de Dios. Pero cuando tuvieron que salir de la zona de confort, de alguna manera eso les molestó porque estaban acomodados. Entonces romper un límite muchas veces nos va a hacer salir a la zona de riesgo. Y la zona de riesgo yo entiendo que no sea fácil porque la zona de riesgo está llena de incertidumbres. El otro día escuchaba una entrevista que le hacían a un exitoso empresario norteamericano y le preguntaban a él cuál es la clave del éxito. Y me sorprendió la respuesta porque él dijo: la clave del éxito es pasar hambre. Y uno puede decir: ¿cómo pasar hambre? Y este hombre decía: sí, yo renuncié a mi trabajo, me arriesgué por un emprendimiento y la verdad que los primeros meses me fue bastante mal. Y cuando comencé a pasarla mal, tuve que moverme y hacer todo lo necesario. ¿Para qué? Para poder superarme y para que el emprendimiento pueda ser lo que soy, que bueno, es una empresa súper exitosa. Pero lo que quiero que entiendas es que muchas veces la zona de riesgo, entrar en la zona de riesgo no tiene otro secreto más que animarse a correr un riesgo, a tomar ciertos riesgos en nuestra vida. No podemos vivir nuestra vida sin romper límites y sin tomar riesgo, como hablamos en el episodio anterior. Ahora, es cierto que hay ciertas temporadas donde tenemos que accionar y tomar decisiones, y hay temporadas donde simplemente tenemos que estar quietos y tenemos que esperar. La pregunta del millón es: ¿cómo sé que tengo que salir de la zona de confort e ir a una zona de riesgo, una zona que quizás desconozco? Bueno, yo te puedo dar simplemente algunos tips, quizás desde mi breve experiencia, y te puedo decir que la primera señal es estar cansado de estar en donde estoy. Y uno puede decir: bueno, Ezequiel, pero eso ya es obvio. Yo estoy cansado de vivir como vivo. Estoy cansado de tener deudas, estoy cansado de estar mal en el matrimonio, estoy cansado de no estar haciendo nada en la iglesia, estoy cansado de estar enfermo, estoy cansado de estar como estoy. Listo, ya cumplo con esa condición. No. Yo quiero que entiendas algo.
Si vos estás cansado o crees que estás cansado de una situación, pero todavía no hiciste nada para cambiar esa situación, bueno, no estás lo suficientemente cansado. Hay gente que siempre se queja del lugar donde está, pero nunca hace nada para cambiar esa situación. Solamente quieren quejarse, solamente quieren hablar de sus problemas, desahogarse, pero no quieren solucionar el problema. Y como siempre digo yo, que desahogarse no es solucionar un problema. Hay gente que solamente quiere hablar de lo que le pasa, pero no está haciendo lo suficiente. Entonces, si no estamos haciendo lo suficiente, es porque todavía no estamos lo suficientemente cansados. Una persona cansada de estar donde está realmente va a hacer lo que tenga que hacer, va a vencer todas las excusas para salir de la situación donde tiene que estar. La persona que no está lo suficientemente cansada siempre va a encontrar un argumento. Pero bueno, no es el tiempo, no es el momento, tengo miedo, pienso en la familia, pienso en la economía, pienso en la iglesia, pienso en esto, pienso en el otro, pienso en aquello. Si estás pensando demasiadas cosas es porque no estás lo suficientemente cansado de estar como estás todavía. Cuando uno está cansado, uno va a hacer lo que tenga que hacer para resolverlo. Entonces, muchas veces ver otras realidades, mirar otras realidades, hace que nosotros nos cansemos y digamos, yo quiero cambiar, yo ya no quiero vivir más de esta manera, yo ya no quiero ser como soy, realmente estoy cansado de estar en la enfermedad, de estar en la pobreza, de estar en la tristeza, de estar en la aflicción. Yo he hablado con personas que estaban enfermas y de repente les digo que tienen que ir al médico y dicen, no, la verdad que no siento ir al médico, que todavía no, que no es el momento. Entonces no están lo suficientemente cansados de estar como están. Personas que están mal emocionalmente y de repente les digo, tenés que ir a la iglesia, tenés que acercarte a Dios, y lo primero que te dicen, no, pero cuando yo lo sienta no es el momento, ya va a ser el tiempo, no tengo tiempo, no puedo, no quiero. Y ¿sabes qué? No están lo suficientemente cansados y todavía no están dispuestos a hacer algo. El primer tip es estar cansado de donde estoy para que yo haga lo que tenga que hacer, pagar el precio que tenga que pagar para salir de donde estoy. Y ese es el primer tip que quizás te puedo dejar. El segundo tip, y no menos importante, que hoy quiero dejarte, es que una de las señales claras de que tenemos que ir a una zona de riesgo es que muchas veces se corta la provisión. ¿Y cómo es esto de que se corte la provisión? Volvamos a hablar del pueblo de Dios. El pueblo de Dios sale de Egipto, está en un desierto y de repente llegan a la tierra prometida, esa tierra soñada donde iban a prosperar, esa tierra donde la Biblia la describe como una tierra que fluía leche y miel, una tierra grande, extensa y próspera. Pero ocurre algo, la provisión que tenían todos los días se corta, se termina. Ya no descendía el maná del cielo, ya no comían codornices, ahora tenían que pelear por su cosecha, ahora pasaban frío, ahora pasaban calor, ahora tenían que conquistar. ¿Y sabes qué? Muchas veces cuando la provisión en nuestra vida se corta, nos enojamos con Dios y decimos, pero Dios me había dado esto y ahora parece que Dios me lo quitó. Ahora parece que Dios está enojado conmigo. Ahora parece que Dios no me quiere. Pero ¿sabes qué? Muchas veces eso es una señal de que Dios está queriendo promoverte, de que Dios te está queriendo llevar a una nueva zona, a que puedas tomar nuevos riesgos, nuevos desafíos en tu vida. La Biblia describe en la historia de Jonás, para los que no la conocen, a la historia, Jonás era un profeta que fue uno de los evangelistas más exitosos porque él evangelizó y se convirtió todo un pueblo. Y dice la Biblia que Jonás, cuando terminó de hacer lo que tenía que hacer, se tiró a descansar y Dios permitió que él se pueda tirar debajo de una calabacera para que le dé sombra, porque hacía mucho calor. Pero me sorprende que la Biblia dice que al otro día Dios mandó un gusanito que seque la calabacera para que él sienta el sol y que el sol lo hiriera, prácticamente al punto de matarlo. Uno puede decir, pero ¿cómo Dios puede hacer eso o Dios puede permitir eso? ¿Sabes por qué? Porque Jonás ya se había acomodado. Estaba bien que descanse, está bien que disfrute, pero no está bueno que se acomode, porque la comodidad muchas veces hace que no tomemos nuevos riesgos en nuestra vida y que no podamos avanzar. Entonces muchas veces nos acomodamos en una manera de vivir, en una forma de vivir. ¿Y sabes qué tiene que hacer Dios? Mandar ese gusanito que seque la calabacera, que te corte la provisión para que entienda que tenés que moverte. Hablaba con una amiga que ella me decía que estaba en un lugar donde estaban haciendo muy mal las cosas y ella trabajaba en ese lugar. Y me decía, todos mis compañeros tuvieron la convicción de irse y todos se fueron porque no se estaban haciendo bien las cosas, pero yo decidí quedarme, yo decidí aguantar un poquito más y tuve que experimentar un montón de cosas horribles, me decía, porque yo experimenté humillación, yo experimenté
por ejemplo, que me hayan tenido que echar. A los demás no los echaron, se fueron solos, pero a mí me hicieron una humillación pública. Y me decía el otro día, ¿por qué Dios permitió todo eso? Y yo le decía, porque era la única forma de que te vayas. Cuando te tenías que ir no te fuiste, no hiciste lo que tenías que hacer. Entonces tuvo que venir el gusanito ahí a secar esa calabacera y a decirte, tenés que moverte. Muchas veces Dios tendrá que romper relaciones, sacar personas de tu vida, hacer que te echen de trabajos, hacer que te echen de iglesias, hacer que te pelees con ciertas personas para que te muevas de donde estás. ¿Por qué? ¿Porque Dios no me quiere? No, porque Dios no quiere que te estanques. Dios tiene nuevos desafíos, pero anímate a salir de esa zona de confort a una zona de riesgo y estoy seguro que Dios te va a respaldar. Dios te bendiga.